días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una vez más estamos juntos, la tía y yo, otra vez con todas las casi todas, aunque no me has echado el soporte. Hoy no la he desinfectado, pero hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada especial, realmente estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un programa muy especial. Nosotras las dos somos periodistas, entonces esto nos apasiona. Y tenemos la compañía el día de hoy de una mujer a la que yo admiro profundamente, a la que le debo mi carrera también. Mónica Machicao es una mujer maravillosa. Mónica, bienvenida. Gracias, chicas, por tenerme, y la verdad el sentimiento es mutuo. Tú sabes cuánto te quiero yo, y lo más hermoso es tenerte también de colega. Cierto, ya somos colegas. Erika también ha estudiado periodismo en Chile, entonces ahora sí estamos en nuestra salsa. Estamos en nuestra salsa. La verdad que te voy a contar, Mónica, yo he estado bien triste ya, ¿no? Pero es que no he podido hacer mucho mi profesión, la verdad, y es una profesión que me apasiona. O sea, las personas que estudian periodismo es que tienen que tener esa pasión, ¿no? Yo digo, ¿no? Porque de repente son jornadas así larguísimas, son pesadas, son difíciles y realmente te tiene que apasionar, ¿no? Sí. ¿Cuántos años vas? Te tiene que gustar, no solamente te tiene que gustar, tienes que ser un poco adicto a la adrenalina, creo yo. Sí. ¿No? Porque los periodistas, cuando no está pasando nada, cuando todo está muy tranquilo, que suele ocurrir también, empezamos a ponernos nerviosos porque no hay nada o sea, no hay cosas que hacer, no hay cosas que buscar. Es muy difícil que cuando trabajas tanto tiempo en periodismo te quedes quieto. Entonces siempre estás en búsquedas permanentes. Los periodistas, digo yo, siempre somos preguntones, ¿no? Entonces vamos preguntando hasta encontrar cosas que pueden ser interesantes para nosotros. Y bueno, ser periodista y vivir en un país como Bolivia, pues definitivamente es la combinación perfecta, diría yo. Si a ti te gusta el riesgo, es el país donde puedes vivir, ¿no? Si no... Absolutamente. Este es el lugar. Moni, definitivamente. Has trabajado en lugares realmente maravillosos. Ahora ya eres periodista del Washington Post. Felicidades. Wow. Y cuéntanos un poco tu experiencia, las cosas que has sacrificado, por ejemplo, por el periodismo. He sacrificado tiempo con mi familia, ¿no? Con mis hijos chicos. Mis dos hijos, Catalina y Julián. Una tiene 22 años y el otro 18. Han pasado parte de su infancia en los momentos más álgidos de la vida del país. El año 2000, Catalina tenía 3, 4 años, Julián no había nacido, nace el 2001 y empezamos con una serie de crisis, ¿no? La del 2003, la del 2005, la del 2006, todos los problemas que han ocurrido con Evo Morales, entonces, y ahora con la caída de Evo Morales. Entonces han sido momentos muy, muy particulares porque o sea, una parte de mí hubiese querido ser esas mamás que estaban en la puerta del colegio, ¿no ve? Charlando, ese es mi hijo, que acaba de entrar con sus sábanas planchadas. ¿No? Por ejemplo, me hubiera gustado tener algo más de eso, ¿no? De estar más con los chicos. Había días, yo me acuerdo, en que llegaba a la casa, los chicos, bueno, salía de la casa, los chicos estaban dormidos, volvía a mi casa, los chicos estaban durmiendo. Otra vez. Entonces, y no era fácil convivir con eso. Sin embargo, la verdad, si tuviese que hacerlo de nuevo, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer porque a mí esta profesión me fascina. Y he conseguido hacer con que los chicos entiendan mucho de esto, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante, que tu familia te entienda. Si la familia no te entiende, no vas a poder hacer esto. No vas a poder hacer esto. Si te ponen un límite, si te ponen una traba, es imposible. Porque es como tú dices, Nadia, hay veces en que tenemos jornadas extenuantes y la verdad es que los periodistas no dejamos de trabajar nunca. Ni siquiera el fin de semana, ni siquiera el día de cumpleaños de tu mamá, ni siquiera nada. O sea, no existe eso. Estamos siempre viendo las noticias, siempre llamando a la gente, siempre viendo qué es lo que puede haber.
Entonces, estamos en alerta constante, ¿no? Y eso hace con que te pierdas cosas importantes. El primer día de clases de mi hija, yo estaba en una cobertura en el Brasil. El primer cumpleaños de mi hijo fueron elecciones. O sea, El 30 de junio del año 2002 habían elecciones. Entonces, yo no estuve el primer día del cumpleaños de mi hijo. Y esas cosas pasan, pero digo yo, otras cosas compensan, ¿no? Para mí es una profesión absolutamente maravillosa. has vivido cosas locas, locas. O sea, yo trabajo con Mónica y realmente hay momentos de la locura a la que llegas con el periodismo ha sido terrible. O sea, no te quiero ni contar. Pero Sobre todo cuando trabajas en televisión, pues Nadia, sí, ¿no? Los periodistas de prensa escrita tienen otro tipo de ritmos, pero cuando haces televisión, en la época que empecé a trabajar con Nadia, así de viejitas estamos, aún había que mandar las historias por satélite. claro, todavía se mandaba Cada envío de satélite grabado. era tremendo. Yo me acuerdo que cuando trabajaba con Nadia en esos años y ella estaba recién salida de la universidad, no había hecho ni su tesis. Inclusive yo le decía, va a llegar el día en el que vamos a apretar un botón en la computadora y vamos a mandar nuestra historia. ¿Te acuerdas, Nadia? Yo no, yo no soy feliz así. Creo que el avance de la tecnología sí ha dado muchísimas cosas, pero le ha quitado un poco de la emoción. O sea, de la emoción de correr, de la emoción que era editar a mano. O sea, las cosas que tenía antes el periodismo en televisión, no creo que las tengamos ahora. Tú como, bueno, Erika ha hecho prácticas en Chile. Sí, en TVN he hecho una... ¿Dónde has hecho prácticas, Erika? En TVN, en Televisión Nacional. Y la verdad que hasta ese momento yo seguía dudando un poco, ¿no? O sea, porque en algún momento de mi vida yo he sido súper tímida, entonces me mandaban a la calle, yo tenía que hablar con gente y demás, y decía, no lo voy a lograr, o sea, esto no. Y he llegado allá y ha sido una experiencia, lo veo ahora a distancia y digo, qué hermoso, porque además, claro, como dice la Nadia, la tía, uno va acumulando historias tan increíbles, o sea, Sí. he estado 3 meses yo en Crónica y claro, es un canal bastante grande, ¿no? Que tenían ahí sus salas de sus comunicadores audiovisuales, 6 salas de edición, tenías tu chofer, tu camarógrafo, eran 20 tipos. Lujo. Claro, era increíble, ¿no? Entonces yo he llegado aquí y he dicho, tengo un poquito este conocimiento y la voy a romper. Pero la verdad que es muy difícil, ¿no? O sea, no sé, quisiera preguntarte también, ¿cuáles son las deficiencias o cuál es el problema aquí? Que yo siento que el periodismo no termina de llegar más allá. Aquí es como nota corta. Yo también corta, siento lo mismo. Como, no sé. Yo también siento lo mismo y creo que no es un problema de los periodistas. Hay un montón de gente increíblemente talentosa, gente que tiene muchísimas habilidades, no solamente para conducir, para hablar, para presentar, para investigar, para hacer entrevistas, gente que tiene mucho conocimiento del audiovisual, que pues seguramente podría hacer cada vez notas más hermosas y más bellas y podríamos tener una televisión, una radio con crónicas de radio bien hechas y qué sé yo. Yo tengo certeza que podríamos tener todo eso. Pero yo creo que es un problema de cómo se han planteado los medios privados de comunicación también. O sea, no es un problema de los periodistas, es un problema del medio. El periodismo aquí está empezando a tener un poquito más de relevancia, percibo yo, a partir de la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque es necesario llenar espacios porque ya no puedes traer gente a los auditorios y porque ahora no sé si se han dado cuenta los noticieros, por ejemplo, ya no duran 1 hora, duran casi 2 horas. Claro, ¿no? ¿no? Otros están durando 1 hora y media. Ahora hay un poco más de espacios para hacer análisis. Los periódicos como Página 7, como Forbes y Asuntos Centrales se están volviendo de alguna forma canales de televisión con programas audiovisuales y qué sé yo. Es una cuestión de mucho cambio. Yo no creo que sea por los periodistas, yo creo que hay periodistas que tienen enorme talento. El problema es el medio, el problema es que los medios no le han dado atención por muchos años a lo que es la información.
Ya como A mí siempre me ha dado la ¿no? impresión Ya como moverla, de que eran un relleno. Las noticias eran un relleno en medio de un montón de cuestiones comerciales que tú podías vender. Y yo no digo que está mal, o sea, alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Pero en momentos como de crisis como los que hemos vivido en el país, te vas dando cuenta la importancia que tiene hacer un periodismo verdaderamente cabal, apegado a la verdad. No siempre le gusta a todo el mundo, digamos, ¿no? Pero inclusive la pluralidad que tenemos de canales de televisión y periódicos que tienen una X tendencia, y lo cual me parece a mí que está muy bien, ¿no? El pluralismo le hace mucho bien al periodismo y le hace a su vez bien a la sociedad. Sin embargo, las estructuras de los medios no son tan sólidas como para soportar eh, medios donde los periodistas puedan desarrollar todo su potencial. Y ese es el problema. Además de que tenemos una demanda de cobertura, digamos, partidaria, en el caso de la época electoral, si tú no estás del lado del gobierno o si estás del lado del que tiene el dinero, el poder adquisitivo, no tienes la oportunidad de surgir y de sostener tu periódico. Entonces la libertad de prensa No. se vuelve, y tu ideología se vuelve parte de quien te paga, ¿no? No, y además, yo no sé si es eso realmente, porque yo creo que los medios intentan, sí, guardar su independencia. Yo tengo ejemplos de colegas que todos los días y durante muchos años han puesto la carne al asador, como digo yo, ¿no? Y se han arriesgaban el pellejo todos los días. Va más allá de ello, por ejemplo, los periodistas de televisión y de radio tienen una lógica de cobertura de fuentes en Bolivia. En otras partes no es así. La gente, efectivamente, algunas fuentes, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Palacio de Gobierno, son lugares que tú puedes ir cubriendo. Pero el resto del tiempo son periodistas de área. Vamos a cubrir noticias económicas, vamos a cubrir noticias sociales. No cubres fuentes, sino áreas. Claro. Y eso es una diferencia muy grande. Entonces, cuando tú cubres solamente fuentes, de lo que te preocupas es de tener la declaración del ministro, del viceministro del sector que te tocó cumplir, llenas el espacio y a veces, o la mayor parte de las veces, ni siquiera confirmas que lo que el viceministro te está diciendo es cierto o mentira. Claro. Y no Entonces, tú ves la misma cobertura en periódicos, en radios y en televisión. No se están cubriendo áreas, se están cubriendo fuentes. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tienes que llenar el espacio también. No tienes la suficiente cantidad de recursos humanos y recursos técnicos, porque eso se necesita para decir, mira, vamos a hacer la historia acerca de los 165 tipos de papas que tiene Bolivia. Ya, y vamos a ir a los municipios más representativos y vamos a mostrar en un reportaje las papas que se están perdiendo. Que puede parecer una nota, no sé, simpática, gastronómica, hasta costumbrista, podría decirse. Claro. Pero cuando hablamos de patrimonio alimentario, por ejemplo, del país, y hablamos de que Bolivia y Perú son las cunas de la papa, y que tenemos la amenaza de que entre la papa transgénica, como están queriendo muchos de los agricultores en Santa Cruz, la historia que parece algo costumbrista y que muchas veces se trata como costumbrismo, acaba teniendo una relevancia mayor. Pero hacer eso cuesta dinero. Significa que tienes que mandar un equipo, tienes que pagar el coche, tienes que perder un montón de tiempo y para hacer un buen reportaje. Cuando estamos acostumbrados a dividir el mismo hecho de tránsito, ¿no ve? En primero el musical, después el testimonio de uno de los protagonistas, eso. El tercero es el testimonio del testigo que había visto que el auto estaba viniendo y el cuarto es el policía. Y hemos llenado 12 minutos con eso. Si hemos llenado 12 minutos haciendo ningún esfuerzo, es muy difícil que cambiemos el chip para que llenemos esos 12 minutos con 3 reportajes bien hechos, bien fundamentados y que nos hagan pensar.
Claro. Es que es terrible. Yo reniego gravemente. Yo sí, es que estoy viendo tele y digo, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, no puede ser que justamente una nota, y además una nota de cómo un camión se ha chocado con un poste y no ha pasado nada más, porque salen esas cosas, dure, ¿qué? 7, 8 minutos. Son y 3, está 4 dividida, notas. además, ¿no? Porque De lo vuelve en mismo. estudio y vuelve a la nota, vuelve en estudio y vuelve. Y yo digo, es una sola y esta debería durar 2 minutos. Pero además el tema, creo Lo que yo, pasa, Erika, es que en algún momento hubo una lógica entre los canales de televisión hace unos 12, 13 años más o menos, un poco más, deben ser ya unos 15, 16 años, en la que se creía que el mejor periodismo era cuando tenías mayor cantidad de notas. pero además creo que el problema grave es la profesionalización. O sea, hoy en día tienes gente que no es profesional, que nunca ha pisado una universidad de comunicación o de mucho menos de periodismo. Aquí no existe una universidad de periodismo. Y claro, tienes a cualquier persona que se cree con el derecho de ¿qué te digo? Ser un ingeniero comercial y poder decir, yo puedo leer noticias, entonces soy periodista. Y tienes modelitos. Es que no todos son periodistas, eso también hay que diferenciar, está muy bien, y en eso tienes toda la razón, Nadia. No todos son periodistas, pero yo te voy a decir algo a favor de esas otras personas. La semana pasada he sido jurado de un concurso que ha hecho la Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Católica. Y en este concurso se han presentado crónicas. Habían varios ensayos y habían crónicas escritas y crónicas en video, ¿no? Y tenían diferentes calidades, algunas muy bien escritas, otras más o menos, otras mejor filmadas, peor filmadas, qué sé yo. Pero hubo una crónica que me llamó muchísimo la atención de un muchacho en Cochabamba. Seguramente era o de Quillacollo o de alguna de estas poblaciones que no es de la misma ciudad de Cochabamba, no es del cercado que se llama, ¿no? Sino de algún otro lugar, porque se veía en algunos lugares donde habían campesinos y qué sé yo. Y él eran crónicas sobre el coronavirus y cómo las personas han vivido la pandemia y han vivido este periodo de encierro. Y a mí me llamó tanto la atención que un chico que no está estudiando comunicación tuviera la curiosidad de salir y preguntarles a las señoras que vendían el pollo en el mercado, ¿me entiendes? Hablar con la señora que vendía. Y además él hace una comparación, dice, cerca del mercado me estaban vendiendo sobres Manila en 3 bolivianos y esta señora me está vendiendo en 1. Esta señora es honesta, en una tiendita y cosas por el estilo. Ese tipo, yo no voy a llamar, o sea, yo no te voy a decir que era una cosa demasiado sofisticada, era una cosa bastante artesanal, pero mostraba el interés por mirar de otra forma el entorno. Claro. Y para mí los periodistas son básicamente eso. Son aquellas personas que pueden mirar lo que parece común, corriente y que das por hecho de una manera diferente y entender cómo eso le puede interesar a otras personas. Los periodistas no tenemos, o sea, a los periodistas nos enseñan a hacer eso. Pero yo conozco periodistas sin talento y conozco otras personas que no son necesariamente periodistas y que tienen mucho talento para ver esas cosas también. Ahora, es evidente que la formación académica te da cierta estructura, pero no lo es todo. Sí, y yo concuerdo también, o sea, yo he conocido, no tengo la experiencia que tienen ustedes dos, pero sí he conocido en Chile gente que no es periodista y que realmente lo hace muy bien. Además, dicen que el periodista se hace también en la calle, ¿no? Sí, definitivamente. Periodista... Pero yo critico mucho, diferencio siempre al periodista de calle, al que vaya, hace noticias, al que vaya pregunta al menos, y el modelito o la chica guapa que está en el estudio y que no tiene idea de lo que está pasando porque no ha salido a la calle, no conoce lo que realmente está pasando. No es fácil gritar. No, la mayor parte no lo conocen. Yo tengo que reconocer que ahí hay ciertos talentos, ¿no? Hay personas que tienen un enorme carisma y que a lo largo del tiempo se han hecho muy buenos entrevistadores, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Eso no necesariamente es lo ideal.
Y eso tiene que ver mucho con las prioridades que tienen los ejecutivos de televisión, ¿no? O sea, los ejecutivos de televisión son los que también eligen este tipo de Por cosas. supuesto, ellos deciden quién por está. razones estéticas, no de contenido, digamos. Pero es que todo es estética. ¿En qué siglo vivimos? O sea, yo creo que yo particularmente estaría... Bueno, es que somos periodistas también, ¿no? Pero ahorita, ¿qué se privilegia? Cuando veo el clima, por ejemplo, ¿no? Sale esta chica con su falda que le Con cubre, casi falda. que me cubriría un brazo, yo creo. Y no sé, y creo que una tiene que bailar en Bolivisión nomás. Y yo digo, ¿a dónde estamos llegando? O sea, ¿dónde está la credibilidad? O sea, por un lado entiendo que quieran que se vea una mina pintuda, pero por otro yo diría como canal... Quiero que me crean. O sea, no puedes ser una persona desarreglada, ¿no, Erika? Te vas a presentar en la televisión y el público merece, por supuesto, ¿no? Que tú te presentes bien. Pero eso no significa que lo más importante que tú tengas que decir, ¿me entiendes? O tu atributo más importante sean tus piernas o otras partes de tu cuerpo. Claro, por supuesto, ¿no? Que no. Aunque sean buenas piernas. Yo creo que eso va a cambiar el momento en que la gente se queje. Y en eso, por ejemplo, me parece a mí que las redes sociales son algo absolutamente fascinante. La forma en que se pueden manejar estas cosas hoy en día es increíblemente bueno. Si a mí me ofende ver más de lo que debería ver y que me modelen las noticias en vez de darme información del tiempo, ojo, que hay una diferencia, modelar las noticias y darme información del tiempo. Porque la información del tiempo puede ser muy importante, puede tener además un contexto, puedes explicarme un montón de cosas, ¿no? Respecto a eso. Además, las noticias del tiempo no solamente son en La Paz va a llover, como algunas dicen, o va a ser solo en Santa Cruz, ¿no? Sí, claro, es que te estoy diciendo la verdad. Puede ser algo muchísimo más interesante para hablar de la región. Te doy un ejemplo. A mí, en el programa de la parte del tiempo, me gustaría saber por qué en este instante tenemos la mayor cantidad de huracanes activos, ¿no? En el hemisferio norte, en este instante, en el Atlántico. Eso también es información del tiempo. Claro, totalmente. ¿No? Es ver más allá. Más allá. Pero claro, si lo único que vas a hacer es hacer publicidad de algo, y vas a leer el máximo y el mínimo, pues ahí estamos. Ahora, ¿que eso es lo que realmente quiere la gente? Van a disculpar, el sol está fatal ahorita. Voy a bajar esto. Tu cara está en brillo total. Lo que pasa es que tengo un... Ahí está mejor, ahí estás, ¿verdad? perfecta. Ya me pueden ver. Yo no parezco fantasma. Sí, yo ya te iba a decir. Pues es que te estabas iluminando bonito ya con lo que decías, además. Sí, estaba saliendo como iluminada. No, mira, lo que te decía es, si la gente empieza a pedir otra cosa, si la gente no quiere que la hagan de tonta, que la gente lo diga. Pero ¿cuándo van a empezar? Yo tengo la más eso? absoluta certeza que si eso se genera de esa forma, las personas van a reaccionar. Los ejecutivos de televisión no son tontos. ¿Pero crees que va a llegar un momento en que la gente realmente va a pedir eso? ¿O estamos yendo hacia una sociedad donde ese tipo de valoraciones ya no se hacen? O sea, donde... Yo creo que se va a segmentar, ¿no? Así como se segmenta el público en el cable, y hay personas que nunca vamos a ver, por ejemplo, como yo, lo siento, un programa deportivo. Nunca voy a ver. ¿Tú sí? Erika, ¿tú ves? Yo en realidad he empezado a estudiar, o he decidido estudiar periodismo porque me gustaba mucho el tenis. Yo, de hecho, me veo ahí en ESPN comentando un Grand Slam. Y ahorita... que el tenis es otro tipo de deporte, claro. No puedes unir el tenis con el resto de los deportes. No, pues el tenis es claro, ¿no? Ahí, claro, toda la razón. Pero la gente no va y grita desaforada, aplaude. Claro, se visten bien, se dan la mano. Yo también veo tenis. Exactamente. Pero el resto no veo. Sí. No veo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que se va a segmentar. Seguramente va a haber siempre un grupo de gente que va a tender a ver eso. Pero no saben. Pero habrá otro que no.
O sea, el problema yo creo aquí también es que no tenemos medidores bien específicos que le digan a la tele, a los ejecutivos, ¿sabes qué? Tu gente está viendo esto y no está viendo esto. No, O sea, no les gusta eso, Erika. Pero es que es Yo he terrible, tenido una porque lo empresa de hacen todo medición en de base ratings automática. a una suposición. De los ¿no? canales de televisión no les gusta que les digas cuando pagan por el informe que se ven bastante feos. Claro, a nadie le gusta que le digas que está haciendo mal su trabajo, ese es el problema, ¿no? Nadie escucha en realidad. Pero bueno, yendo un poquito a cosas un poco más divertidas, ya nos hemos puesto bien densas. Has hecho locuras por cubrir una noticia. ¿Cuál ha sido la locura más grande que has hecho? Porque eres una mujer a la que no le dicen no. Ah, no. Tienes que enseñar cómo, ya. Quiero que no sepan decirme no a mí. A ver, una vez estaba yendo a llevar llevar un reportaje a Entel, que era el lugar donde nosotros hacíamos la transmisión de satélite. Y las ventanas, bueno, en la prehistoria de la televisión, las ventanas de satélite se abrían 10 minutos. Y en horario inglés. Y en esa ventana de 10 minutos tú tenías que mandar tu material. No mandabas en ese tiempo, la ventana de satélite se cortaba, habías perdido un montón de dinero porque se cobraba igual. Claro. ¿No? Y probablemente no te iban a pagar tu reportaje o ibas a perder el trabajo. Entonces eran momentos de tal tensión que nunca me voy a olvidar. Una vez manejé encima de la acera. En plena calle Mercado. Me subí a la acera, tocaba la bocina y gritaba a la gente para que saliera. Es que Llegué a un poco más adelante de la puerta de la alcaldía donde está la vicepresidencia y obviamente ahí no puedes parquear. Entonces viene el policía y me dice, usted no puede parquear, póngame trampa. Y yo me fui, subí, mandé. ¿Me entiendes? O sea, pero has llegado. De esas hemos hecho, pero miles. O sea, te voy a miles, contar. porque lo único que importa, además lo único que le importa a tu jefe es que tú llegues. Claro. No importa cómo, No le además, importa. ¿no? Sí. ¿Qué más ha pasado? Sí. Te voy a contar que la señora Mónica Machicao parió a su hijo menor y diría yo que al día siguiente ya estaba en la oficina, Ay, ¿no? no, Trabajando. Entonces, realmente creería que de esas deben haber miles de historias. ¿Te has ido embarazada dónde? Cuando estaba embarazada de mi hija, me he subido en un monomotor para ir a ver el desentierro de los huesos del Che, de los restos del Che. Había que ir, pero... Un monomotor es un avión que prácticamente no tiene ningún tipo de seguridad. Pero había que ir, ¿o no? O sea, hay cosas que uno no puede dejar pasar. Claro. Periodista. O sea, no puedes no ir. Estás escribiendo la historia. La última vez que hice una cosa de esas locas así, que me fui en avión, me fui a ver el conflicto en Huanuni, ¿se acuerdan? Al principio del gobierno de Evo, el año 2006 creo que era. Sí, era el año 2006, septiembre del 2006. Cuando vieron 20 muertos, hubo 20 muertos y no sé qué. No había forma de llegar a Oruro. Y yo tenía que ir a reportar. Entonces, conseguí un avión y me fui en un monomotor hasta Oruro. ¿No? Un paracaídas colgado. Además mi chaleco antibalas y no sé qué cosas más. Hemos subido con mi camarógrafo hasta la parte de arriba, hemos hablado con todos los mineros cooperativistas, hemos visto cómo estaban lavando los cuerpos de los que habían muerto y no sé qué. Y en uno de esos momentos estaban el cerro y está parte del campamento minero y hay una especie de cancha en medio. Entonces yo había hablado ya con los cooperativistas, tenía que ir a hablar con los mineros asalariados. Entonces estaba cruzando y en medio de eso, ni cuenta me di, pero yo estaba pateando cachorros de dinamita.
No ven unas cositas blancas que Unas cosas blancas, pero no explotaba. no tenía idea qué eran, no me di cuenta. Eran cachorros de dinamita, me pudo reventar la pierna. Claro. O más, sí. ¿No? Y ese día, además de la tensión, de los nervios, no que me voy a olvidar, yo estaba con un reloj y el reloj se paró a la hora que decidí subir en el avión. No volvió a funcionar nunca más. Ay, Dios mío. Era un aviso, Momo. Claro, de que no tenías que subir, pero es que yo creo que la gente a la que le llega el producto final de repente no sabe todo este tipo de peripecias que tiene que pasar un periodista, todas las anécdotas, experiencias y más. Yo quisiera preguntarte, Mónica, ¿qué reportaje o qué nota o qué información te ha costado más? ¿Te ha reportear o te ha llegado muchísimo al corazón o realmente has dicho en algún momento no sé si puede ser una nota nada más o algo así, porque hay tantas, ¿no? Pero una de las historias que más tristeza me ha dado en realidad hacer, y he acabado haciendo notas no solamente para la agencia Reuters, sino para la TV Globo y para el New York Times por la importancia del asunto, es la desaparición del lago Popó, ¿no? Para mí esa nota de medio ambiente es realmente así espeluznante. Ya habían habido algunos reportes que decían de que había poca agua en el Popó, y cuando yo fui, me encontré con un campesino aymara de la parte sur del Popó, porque en el norte están los chipayas, y yo le dije, mira, si yo voy a decir que este lago no tiene agua, yo tengo que cruzar el lago y tengo que comprobarlo. Así de simple. Entonces agarramos y cruzamos el lago en mi auto, de pe a pa. Y esa para mí fue o sea, tú ves los documentales de Al Gore, tú ves las noticias del cambio climático, pero tú estás ahí en el segundo lago más grande del país, que ya no existe. Y no interesa qué proyecto vayan a hacer de las prefecturas, desde esta a la futura, o no importa lo que hagan. No interesa cualquier cosa que vayan a hacer. El lago ese ya está muerto. Esa es la verdad. No va a volver nunca más. Y a diferencia de los pobladores aymaras de esa región, que sí tienen tierra, en el caso de los urus, por ejemplo, no hay tierra. Ellos son pueblos lacustres, totalmente lacustres, no son agricultores. Entonces, para mí significaba la muerte de esos hombres que yo alguna vez, cuando era muy chica, los había escuchado a los urus decir que ellos ni siquiera eran hombres, eran seres de agua. Entonces, era una cosa que a mí me chocó absolutamente. Yo tengo una obsesión con los urus, además. Tengo una fotografía aquí en mi casa de Arturo Poznański del año 1908, de los urus parados encima de sus barcas, ¿me entiendes? En el lago Popó. Es una fotografía absolutamente fantástica, restaurada por Javier Núñez de Arco. Y para mí los urus eran ese orgullo, ¿me entiendes? Y haber visto que no había más nada ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Y a partir de eso, pues nosotros sacamos la historia y otros más vinieron para hacer el reportaje, ¿no? ¿Alguna vez has dudado de que esta era la razón de tu vida en el fondo? A ratos dudo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la gastronomía. Entonces, una de las cosas que me gustaría hacer es ser cocinera. ¡Qué radical, Momo! Claro. ¡Qué momento, pero! Yo cocino casi todos los días. Me encanta cocinar. No tengo empleada. Ay, no, yo me muero. Sí, yo quemo el agua. Sí. En esta casa todo el mundo hace absolutamente todo. Hoy le tocó cocinar a mi hijo, ¿no? Hizo una ensalada César, deliciosa además. Pero no, a mí me fascina, o sea, me relaja además. Yo quiero en algún momento relajarme, hago dulces, pan, pies, galletas, mantequillas, de diferentes sabores, o sea, hago de todo. Me fascina cocinar. Yo me encuentro ahí haciendo ese tipo de cosas y siempre me he preguntado, de hecho, claro, yo estoy metida en periodismo, pero es una cosa que realmente me gustaría hacer, ¿no?
Y crees que, o sea, puedes hacerlo todavía. Sí, pues siempre hay tiempo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que puedo. Yo tengo una dudita, o sea, yo quería volver un poquito más allá porque yo soy de esas personas que aquí en Bolivia estoy un poco decepcionada. Soy más idealista de repente porque, no sé, pues tampoco he estado mucho tiempo en el medio y digo, debería ser así, pero no se puede, ¿no? Justamente porque has hablado justamente de los recursos. Los recursos, cuando faltan muchos, o sea, son la base, ¿no? Otra cosa son las cabezas que de repente, no sé, pues no quieren ver métricas, no quieren cambiar un poco porque están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y demás. Tú, Mónica, ¿cómo, si te estoy preguntando yo, pero hay gente que también va a estudiar periodismo, ¿cómo nos subimos el ánimo? ¿Cómo decimos, queremos hacer un buen periodismo aquí en Bolivia? Porque además siempre digo, Bolivia es un caldo de historias y no las estamos explotando, ¿no? Bolivia es un país que siempre, desde hace muchísimas décadas, genera una cantidad de información impresionante. Yo hablaba con un viejo periodista que ya ha fallecido, Juan León, y me decía, a mí me impresionaba siempre que la cantidad de notas que salen de Bolivia, porque primero es un país muy inestable, ¿no? Claro. Y la época de Banzer, el general tuvo a bien exiliar a un montón de periodistas que se fueron a trabajar a las mejores redacciones del mundo. Ana María Romero de Campero estaba trabajando en la UPI en Washington, estaba el Juan León que estaba trabajando en ANSA, estaba Humberto Bacaflor que trabajaba en la BBC y no sé qué. Entonces, todos esos periodistas en esos lugares agarraban y hablaban del país, a pesar de que es un país minúsculo, con una economía ridícula, ¿me entiendes?, con muy poca gente. Y resulta que nosotros tenemos un montón de cosas que se pueden contar. Yo tengo una esperanza, ¿ya? La esperanza no está necesariamente cifrada en los ejecutivos de los medios. Está cifrada en los periodistas multimedia. Yo veo cada vez mejores reportajes multimedia, por ejemplo, en La Pública. El otro día he visto un reportaje muy lindo en un blog que se llama Muy Guaso, con buenos cuadros, con buena investigación, o sea, verdaderamente cosas que se pueden hacer. Una cosa me queda absolutamente clara: los periodistas que trabajan en televisión 30 años y no saben editar no sirven. Los periodistas que trabajan 30 años en televisión y no saben hacer cámaras no sirven. Los periodistas que quieran tener un espacio en el futuro y que quieran verdaderamente transmitir aquellas historias que les importan, ¿me entiendes? Tienen que saber sacar fotografías, tienen que saber filmar, tienen que hacer un buen reportaje de radio, tienen que entender muy bien cómo se hace periodismo de datos, trabajar con gráficos, trabajar con la web. O sea, sí, es verdad, la exigencia es mayor, por supuesto que sí. Pero si tú te fijas qué es lo que ha pasado en mercados más adelantados como el nuestro, hay un montón de medios alternativos que han empezado a salir y a surgir y funcionan muy bien. Vice, Vox, en Estados Unidos, hacen unos reportajes absolutamente maravillosos que ningún medio más te los va a aceptar porque tiene demasiadas letras. Pero tiene la extensión que tiene que tener para hacer buena investigación. Entonces, ahí tú sí ves un periodismo que yo llamo que es el periodismo para pensar. El periodismo tiene que tender a eso, tiene que dejar de ser un periodismo para simplemente informarte y tiene que ser un periodismo para pensar. Para informarte están las redes sociales, definitivamente. Pero de todos modos, en Twitter tú te enteras más rápido de un terremoto de lo que te enteras a través de un medio. Pero aquí sobre todo, ¿no? O sea, que aquí tardan 10,000. Y eso que Twitter en Bolivia no es pues tan fuerte, ¿no? Pero sí te vas enterando de esas cosas. A mí me sorprende que no se puedan, o sea, y siempre voy a hacer referencia con Chile, ¿no? Porque he estado 6 años allá, pero por ejemplo temblaba y ese momento cortaban cualquier transmisión y decían, está temblando. Y vos sabías ya de cuánto era o dónde era y demás. Aquí no sé, pues hay un incendio gigante
y vos tratas de ver... Te enteras en el noticiero. Te enteras en el noticiero después de 8. 5 horas, ¿no? Entonces no tienes esa información tan al instante. Y claro, en ese caso vienen las redes sociales, donde, pucha, miren, está al lado de mi casa un incendio gigante. Claro, pero no sabes los pormenores, no sabes nada. A eso exactamente me voy, Erika. Para saber eso no necesitas un titular que aparezca 18 horas más tarde, te dice tembló. Claro. Te tiene que decir ¿Por otras qué? cosas. Te Claro. tienen que contar las razones humanas, te tienen que contar las consecuencias, te tienen que contar que se cortó el agua en diferentes lugares, que hubo emergencias en tal o cual lugar. O sea, por favor, ese tipo de cosas necesitamos saber. Necesitamos un periodismo ya no de titulares, necesitamos información fidedigna, válida, y por eso el periodismo sigue estando vigente, más vigente que nunca, porque ante los fake news, lo único que hay para contrarrestar eso es el periodismo, pero tiene que ser un periodismo no solamente informativo, tiene que ser un periodismo de reflexión. Y eso falta, ¿no? Y tenemos que empezar, yo creo que la opción también es empezar a producir ese tipo de materiales, ese tipo de programas y de información, que si bien en los medios de comunicación tradicionales no se dan, nosotros hoy con la posibilidad del internet y del avance tecnológico podemos empezar a producir. Tal vez si empieza a ver el producto, pueda la gente empezar a entender que necesita consumirlo. Sí. Así es. Qué bonito. Ahora, eso. es un trabajo largo. Es bonito. Sí, y se claro. Es puede. un trabajo de educación, es un trabajo de encontrar el nicho, pero así es. Sí, Así es. Es justamente lo que dices, tía, porque la gente no sabe que lo necesita porque está mucho tiempo ya con O sea, este producto, ¿no? Y todo no saben, y ¿verdad? todo el tiempo le están diciendo que no necesitas información larga, que no necesitas leer si tienes solamente el resumen de tal y tal cosa, de que no tienes tiempo, entonces no le puedes dedicar 2 horas a ver un programa. Entonces, si te van diciendo que no puedes hacer tantas cosas, llega un punto en que de verdad te lo crees. Entonces, tenemos a este... No, yo creo que no es así. Yo creo que no es así. No. Hay alguna información que va a ser para ese tipo de consumo rápido, de 1 minuto, de no sé qué, por supuesto. Pero hay otro tipo de información que tú necesitas ver con más profundidad. Lo que pasa es que nuestros públicos tampoco están educados para poder ver eso. Sí, es justamente lo que estás diciendo, creo, ¿no? Que Que sí, la gente, o sea, no está educada, ¿no? No sabe qué esperar, o sea, solo ve la tele y dice, bueno, esto es lo mismo de hace, no sé, pues, También 20, es lo 30 único que le años, ofrecen, ¿no? Entonces, claro, no tienen más Ahora, oferta. mira, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. No sé si ustedes han visto el Cabildo Digital. Ya. O sea, no conozco persona que no haya visto el Cabildo Digital. Y estamos hablando de programas absolutamente diarios, que no necesariamente son de periodismo, sino de entrevista, informada, muy bien informada, con diferentes temas. Chicas, dura 3 horas todos los días. Lo han visto más de 3,5 millones de personas en el país. Es que es un tema de coyuntura también y un tema que nos Pero son todos los temas, no solamente o sea, es una ahorita cuestión está política. muy a flor de piel. Están hablando de la economía, están hablando de educación, están hablando con personas además muy dispares, no es para que me digan que están buscando solamente información del lado que tú quieres. Entonces están todo el abanico de posibilidades de pensamiento en el país. A mí me parece una cosa como ejercicio democrático y como contribución al diálogo informado que tiene que haber en democracia. A mí me parece absolutamente fantástico. Me parece divino. Te puedo asegurar que tiene más éxito ahorita que muchos programas de web o de YouTube que tienen algunos periodistas. Lo ha visto muchísima gente y además está generando agenda. O sea, no tienes que ser periodista para hacer eso. Sí. Sí, es verdad. No tienes que ser periodista.
Bueno, creo que este tema da para charlar 80 horas, pero no tenemos tanto. No tenemos 80 horas. Yo quiero una preguntita Dale, más, porque dale. vamos a venir aquí a un momento complejo, ¿no? En octubre, y se va, otra vez se va a convulsionar un poco el país. Ay, sí. Y es este tema de las noticias, ¿no? Yo le tengo a mi mamá y gente mayor que de repente ve noticias en Facebook o en redes sociales y no las contrasta, ¿no? Entonces toma por verdadera alguna información Sí, que claro. no es. ¿Qué consejo les puedes dar tú para que estén viendo información fidedigna, ¿no? Que es bien importante, sobre todo en estos momentos, en el que viene, o sobre este tema del COVID y demás, porque yo la veo y mamá me dice que ha pasado a esto, y yo, has buscado en otros periódicos, te has metido a Google, has visto pero es que es importante, Claro. ¿no? Yo te voy a contar cómo utilizo las redes sociales, yo. Pero es porque soy periodista. Bueno. Efectivamente tengo algunos amigos que están en Bolivia, pero para mí el Facebook siempre ha servido para contactarme con aquellas personas que no están aquí. Entonces, no es que los siga a ellos, pero eventualmente los puedo ver. Pero no tengo ningún amigo en La Paz, un par en Cochabamba, 2 en Santa Cruz. Puta, no tengo más nada, nada. Entonces, para mí, las redes sociales son fuente de información. Yo estoy suscrita, sí, y veo periódicos, agencias, radios. Entonces, para mí, las redes sociales no son una fuente de desinformación. El WhatsApp es una fuente de desinformación, pero Facebook y Twitter no. ¿No ve? Porque no estoy suscrita a esas cosas, porque sinceramente, si yo quiero ver a alguien, estar con alguien y verlo, no quiero Facebook, quiero verle cara a cara. Más aún si está dentro de la ciudad. Entonces, yo he eliminado todos los canales de fake news que pueden haber. No veo lo que postean mis amigos, nunca, ever. Y eso que tengo algunos que viven acá. Nunca veo. Yo solamente veo noticias de información, o sea, de fuentes fidedignas. ¿No ve? Y aún así, si es de fuente fidedigna, aún así, dependiendo de dónde venga, sabiendo cómo se comportan algunos medios, yo contrasto. Ahora, no te voy a decir que alguna vez no he caído pues. ¿No ve? He caído, sobre todo por WhatsApp. Pero intento no ver nada que no sea así. Nada. O sea, no me interesa ver mentiras. Ya tengo un día demasiado ocupado como para estar preocupándome de teorías de la conspiración, digamos, ¿no? Sí, bueno, eso, ¿no? Sí. Bueno, normalmente en el programa, Moni, tenemos un espacio, bueno, cerramos el programa haciendo una poción, porque ya sabes que se llama Oyayakelarre, y aquí mejor que 3 brujas, imposible. ¿Cuál sería una poción que tú qué ingrediente le pondrías a una poción para poder hacer buen periodismo, por ejemplo? Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Yo le pondría esfuerzo. Yo creo que hasta en las circunstancias más difíciles, en las circunstancias más complejas, siempre es importante ir un poquito más allá para que las cosas salgan bien y perfectas. Y el periodismo no es la excepción a esa regla de la vida. Yo creo que si hiciéramos un poco más de esfuerzo, porque nuestras notas salieran mejor, porque pudiéramos darle una perspectiva que verdaderamente ayude a las personas a pensar sobre sí mismas o sobre otras personas para crear empatía. Yo creo que sí se puede, porque han habido muy buenos periodistas que han hecho muy buenos reportajes en las mismas circunstancias en las que estamos ahorita. Lo que pasa es que esos tipos estaban dispuestos a ir un poquito más lejos. Yo creo que eso es esfuerzo. ¿Tú qué le pondrías? Qué bonito lo del esfuerzo, la verdad. O sea, yo quiero creer que se va a poder también, que va a haber un periodismo más serio, más analítico, más reflexivo, que te lleve más allá. Que, potenciemos todas las historias que tiene Bolivia, que tiene muchísimas,
que la gente empiece a apreciarlo y que los mismos periodistas también se den esta oportunidad que dice Mónica, que me encanta, ¿no? Que necesitamos esfuerzo y la gente, y siempre digo, el periodismo ayuda a la sociedad a tomar decisiones. Entonces les daremos también más información, más fundamento, más análisis y espero, yo no soy tan positiva porque yo tiendo ahí a tirar siempre para abajo, pero espero que en algún momento se pueda y que va a ser maravilloso porque este país realmente tiene muchísimas cosas para explotar. Y yo le pondría ganas. Erika, acabas de decir algo muy importante, dar insumos de calidad. Sí. O sea, todo lo que le puedas generar a la gente para que pueda pensar, siempre va a ser beneficioso, ¿no? Pero además, yo le pondría ganas, porque creo que la gente tiene que tener ganas de decir las cosas que se tienen que decir, tiene que tener el valor para poder decirlo. Y una cosa que bueno, el que es básico, el saber que no existe el no puedo, ¿no? Siempre se puede, volcando lo que sea, siempre se puede. Qué bonito, sí. Bueno, Moni, querida, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo, tus historias, tu experiencia. Realmente ha sido un momento muy bonito, se ha pasado el tiempo volando. Sí, deberíamos tener más tiempo. Yo creo que estas cosas nos apasionan, la verdad. Y si tú puedes, cuando puedas, vamos a ir hablando, vamos a criticar que claro que sí, yo encantada, Erika y Nadia. Pero... Y podemos hablar de todo, o sea, en este programa la verdad es que se puede hablar de todo, cosas serias, pero también queremos contarle cosas divertidas a la gente, contarle Me cosas parece que muy bien. le saquen un poquito de la tortura que representa la vida, porque puede ser feliz, ¿no? Mónica, ya te mandamos Así muchas es. veces, gracias mil por... Gracias, Nadia, gracias, Erika, qué gusto conocerte. Igualmente, quiero seguir hablando yo, la verdad. Pero vamos, yo creo que vamos a tener muchas más instancias, así que muchísimas gracias. Espero que la gente cache un poquito más de lo que es el periodismo y de lo que estamos esperando y que hay gente que quiere hacer buen periodismo también. Y que lo hace. Y que lo hace, exactamente. Aquí tenemos un gran ejemplo y que, bueno, cualquier pregunta, comentario y demás nos pueden escribir, ¿no? Sí, que nos escriban, suscríbanse al canal, pónganle like, pónganle campanita. Si no están de acuerdo con nosotros, también escríbanos y díganos que estamos locas, también se vale. Pero además cuéntenos si les parece que el periodismo, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, se está haciendo bien. Exacto. Y ya nos vemos, ¿no? Muy Besitos. pronto. Muchas gracias. Sí. Un beso, chicas, gracias por todo. Chao, Mónica, gracias.